Hola nuevamente. Para esta parte del curso vamos a comprender cómo se realiza la defensa de los derechos humanos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Para ello tenemos que repasar cómo se dio el surgimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, qué derechos se protegen, las responsabilidades del Estado y las responsabilidades en general internacionales que corresponden a la obligación para proteger los derechos humanos. A partir de ahí tenemos que estudiar también el estudio de conceptos básicos, de dónde surge todo el ámbito de protección y de interpretación de los derechos humanos y por tanto entender cuál es la función que cumple el sistema interamericano al respecto. Para ello debemos iniciar con una breve presentación acerca de la interpretación de los derechos humanos. En este sentido, entonces tenemos que los derechos humanos surgen desde diferentes circunstancias, pero sobre todo debemos hacer un énfasis en las fuentes del derecho internacional. Para ello debemos mencionar que las convenciones internacionales son aquellas que establecen las reglas conocidas por los estados, sean estas reglas generales o particulares. La costumbre internacional también es una fuente de derecho internacional, los principios generales del derecho reconocidos por las naciones y las decisiones judiciales y doctrinas de mayor competencia de las naciones, porque esto básicamente sirve como un medio auxiliar para la determinación de esas reglas del derecho. ¿Por qué debemos establecer esto? Porque básicamente estas fuentes del derecho internacional son las que hacen efectiva la materialización del contenido jurídico que delimita y da un marco esencial al cumplimiento de las relaciones internacionales, pero sobre todo de las obligaciones contraídas por los estados. Esto nos da entonces un ámbito en donde, pues si bien la lista no es taxativa, sí sabemos que hay unas obligaciones que el Estado debe respetar y que vienen mucho más allá en el derecho internacional, como son las fuentes. Hay unas circunstancias particulares que me gustaría resaltar en esta medida. La costumbre y el ius cogens son sobre todo dos elementos que hay que tener en cuenta dentro de estas fuentes del derecho internacional. La costumbre puede definirse como una forma de manifestación de los sujetos de derecho internacional. Recordemos que el Estado es un sujeto de derecho internacional y que adicionalmente esta costumbre, con el paso del tiempo y con este comportamiento o manifestación reiterada, pues construye una parte del derecho internacional y adicionalmente las normas o el contenido del ius cogens que constituye un grupo jurídico de normas que son de obligatorio cumplimiento. Entonces, esos son principios inderogables que implican la aceptación de una jerarquía entre las fuentes del derecho internacional. Y adicionalmente, como ya tenemos un contenido que es obligacional, que deviene de esas fuentes de derecho internacional, también tenemos unos sujetos de derecho internacional, entidades titulares de derechos y deberes bajo este aspecto, bajo el criterio del derecho internacional. Esos sujetos son entonces una categoría jurídica que refuerzan o dan paso a las relaciones regladas en este derecho internacional. ¿Quiénes son sujetos de derecho internacional? El ser humano como un titular de derechos y por supuesto también portador de deberes y con una personalidad jurídica. Esto es lo que da paso a que podamos acceder posteriormente a una jurisdicción internacional, como por ejemplo son los órganos que hacen parte del sistema interamericano. También son sujetos de derecho internacional organizaciones internacionales, estados y organizaciones de carácter interestatal, estatal o no estatal. En este sentido, también una clasificación doctrinaria puede señalar o señala más bien que los pueblos que luchan por su liberación, el reconocimiento de la beligerancia, los movimientos de liberación nacional y el Comité Internacional de la Cruz Roja también son sujetos de derecho internacional. Hay una cuestión adicional que debemos tener en cuenta, la interpretación de los tratados, porque esto tiene como aplicación directa los principios de pacta sunt servanda y de buena fe, y un tratado debe interpretarse siempre de buena fe y conforme al sentido corriente del término del tratado, en el contexto del mismo y respetando su objeto o su fin,
digamos que esto está acorde a lo que se ha señalado bajo las reglas generales establecidas en la Convención de Viena en 1969. ¿Y esto por qué es importante? Porque al interpretar también los tratados, pero ahora en un sentido de derechos humanos, estas mismas circunstancias son aplicables y son importantes para comprender de qué manera se realiza la lectura integral de un tratado, máxime cuando es una serie, una carta de derechos que se supone que se deben proteger por parte del Estado o, como ya vimos, de un sujeto de derecho internacional. En esta medida ha habido una serie de señalamientos y de decisiones por parte de la Corte Interamericana. Una de ellas es la opinión consultiva OC 383, en la que analiza precisamente este tema de la interpretación, y aquí nos dice que la aplicación de los tratados en derechos humanos debe ser dispuesta en el sentido en el que se garantice la mayor protección y la protección integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Entonces, si bien los tratados de derechos humanos no son tratados multilaterales tradicionalmente conocidos, lo que sí son es que son obligaciones, y que obviamente no es una obligación bilateral que puede dejar de cumplir un Estado, sino por el contrario, es una obligación que no depende de la reciprocidad, es una obligación en sí misma constituida. Ahora hay una piedra angular de esos tratados de derechos humanos, que es la interpretación que se debe dar bajo el principio pro homine, es decir, el sujeto o la persona como centro de protección. Entonces, esto tiene que ver porque básicamente lo que aquí significa es que se deben respetar los derechos contenidos en los tratados, se debe garantizar el goce y ejercicio de los derechos protegidos de las personas que se encuentran bajo la jurisdicción de un Estado, y adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos protegidos. Y adicionalmente, pues la interpretación de los tratados, como ya vimos, tiene dos bases jurídicas muy importantes. Por un lado, de derecho internacional, el artículo 31, el artículo 26 y el artículo 32 de la Convención de Viena, y ya para el sistema interamericano, aquí vamos relacionando los aspectos, la Convención Americana, a través del artículo 29, básicamente todo en beneficio de la persona humana. Entonces, finalmente, los tratados de derechos humanos se inspiran en valores superiores comunes que tienen como centro la protección de el ser humano, y esto tiene una naturaleza especial que lo diferencia de los demás tratados, porque finalmente el objeto y fin es la protección de los seres humanos. Así lo ha señalado la Corte Interamericana, por ejemplo, en el caso del Tribunal Constitucional versus Perú. Aquí vamos a hacer una pausa porque me gustaría presentar o adicionar algo en relación con todo este marco o el antecedente que posteriormente tiene relación, por supuesto, con el sistema interamericano de derechos humanos. Y otro aspecto muy importante en este sentido, entonces, será la de la responsabilidad internacional de los estados. ¿Por qué es importante comprenderlo? Porque cuando se vulnera alguno de estos derechos comprendidos en un tratado, en una serie de tratados, caso concreto para el sistema interamericano, pues ¿qué pasa aquí? Que el Estado es responsable, y adicionalmente pues se supone que tiene unas obligaciones de garantía, respeto y protección que no pueden ser suprimidas en ningún momento, y por tanto eso nos daría pie a pensar en el acceso a una jurisdicción a nivel internacional, como perfectamente lo es el sistema interamericano. Un marco general en este aspecto, la responsabilidad internacional de los estados, la resolución 56 de 1983 de Naciones Unidas en la Asamblea General, y hay una serie de casos bastante interesantes dentro del sistema interamericano, como lo es el caso Velázquez Rodríguez, la última tentación de Cristo versus Chile, el caso Claude Reyes versus Chile, el caso González y otras versus México, y el caso Mapiripán versus Colombia. Por supuesto que hay jurisprudencia de avanzada, pero señalo esta jurisprudencia base, y por supuesto que fue también expedida hace algunos años porque sentó las bases para comprender lo que significa la responsabilidad internacional de los estados.
Entonces, básicamente aquí tenemos algunos elementos y es para que se configure un hecho internacionalmente ilícito del Estado se requieren elementos como que sea un comportamiento atribuido al Estado según el derecho internacional y que consista este comportamiento en una acción o omisión. Y además, esa acción o omisión o ese comportamiento debe constituir una violación de una obligación internacional. Adicionalmente, hay otros actos sobre los cuales puede el Estado ser responsable, como el comportamiento de sus órganos, el comportamiento de una persona o entidad que ejerce atribuciones del poder público, el comportamiento de un órgano puesto a disposición de un Estado por otro Estado. También por extralimitación de competencia, por un comportamiento bajo la dirección o control del Estado, y también por un comportamiento en causa de ausencia o defecto de las autoridades oficiales, que esto se ha visto materializado en diferentes casos. Hay otras dos circunstancias que de pronto debemos tener en cuenta y es el comportamiento en movimiento insurreccional o de otra índole y un comportamiento que el Estado reconoce e incluso puede adoptar como un comportamiento propio. Hay básicamente también un par de premisas importantes y es que aquellos actos realizados por órganos del Estado que exceden el marco de sus competencias acorde con el ordenamiento jurídico nacional podrían acarrear responsabilidad internacional del Estado, incluso cuando se exceda en su competencia o contravenga sus instrucciones, porque se supone que esa persona o esta entidad u órgano del Estado hace parte o está facultada para ejercer atribuciones del poder público que en principio solo son competencias del Estado. En este sentido, hay una de las jurisprudencias que fue expedida hace varios años, pero que sienta bases sumamente importantes, y es el caso de Velázquez Rodríguez versus Honduras, en donde se establece además que independientemente de que un órgano funcionario haya actuado en contravención de disposiciones de derecho interno de un Estado o incluso desbordando los límites de su propia competencia, el Estado debe responder por los actos de ese agente al amparo de su carácter oficial y además por las omisiones de los mismos porque actúan básicamente en el marco de las funciones públicas de un Estado. Estos son algunos elementos generales que son muy importantes tener en cuenta porque eso nos lleva a otro punto y es algo que se ha denominado la obligación tripartita. Aquí voy a compartir también una breve presentación o algunas diapositivas que les pueden servir para entender entonces en qué consiste todos estos elementos o de qué manera se materializan los elementos que hemos venido explicando hasta el momento. Lo primero es que la obligación tripartita básicamente consiste en ese deber que tiene un Estado de garantía de respeto y protección de los derechos humanos. Está a cargo del Estado el deber de respeto, de garantía, de tal manera que cualquier violación a los derechos reconocidos en cualquier instrumento internacional puede comprometer su responsabilidad porque básicamente esas son las reglas que se establecen para que se pueda endilgar la responsabilidad internacional de un Estado por un hecho ilícito, tal y como lo vimos anteriormente. En esta medida, entonces tenemos la primera obligación, que es la de respeto, que básicamente es el respeto de derechos y libertades en el sentido en que todo ejercicio de la función pública debe tener límites que provienen de esos derechos humanos, que provienen de esa interpretación prómine que ya vimos anteriormente y que básicamente esos derechos humanos pues no se pueden transgredir porque son atributos inherentes a la dignidad humana y por tanto son superiores al poder del Estado. Entonces, los estados deben velar porque sus políticas y sus prácticas no vulneren los derechos humanos. La obligación de garantía, por otro lado, es la obligación de todos los estados a garantizar que su aparato estatal y sus estructuras funcionen, pero además de que funcionen, aseguren el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Entonces, esas estructuras a través de las cuales se manifiesta todo el ejercicio del poder público deben garantizar, en efecto, el pleno ejercicio de los derechos humanos. Entonces, esta obligación comprende además que se garantice la disponibilidad y la aplicabilidad concreta de los derechos y además que cuando los estados no posean recursos necesarios para que estos derechos estén disponibles o incluso sean aplicables, de todas maneras deben buscar una asistencia para que así sean o se puedan materializar dichos derechos.
Y tenemos por último la obligación de protección, y es básicamente que los estados deben prevenir, sancionar y investigar también toda violación de derechos humanos y procurar que se restablezca este derecho que ha sido transgredido, y en caso tal, pues que no se pueda volver a la situación anterior en la que un sujeto, una persona, un individuo se encontraba, se reparen los daños producidos por esa violación o por esa transgresión a los derechos humanos. Entonces, en este sentido, es necesario que los estados adopten medidas para garantizar a las personas el acceso a este derecho, y que adicionalmente se provean los mecanismos y recursos judiciales pertinentes para que se asegure la efectividad de los derechos vulnerados. Y además esta obligación pues no se agota con la exigencia, con la existencia de que estos derechos o estos herramientas judiciales para reclamar un derecho estén consagrados en una norma, sino esto implica también una conducta gubernamental que asegure la existencia de una garantía que sea eficaz para que un ciudadano, una persona, un individuo tenga el libre y pleno ejercicio de sus derechos humanos. Hay unos casos emblemáticos en este aspecto, dos que están dentro del sistema interamericano, que también son de vieja data, pero sientan bases importantes, y por el otro lado, casos a nivel internacional y sobre todo al sistema europeo, como los ven en pantalla, para el caso del sistema interamericano Mapiripán versus Colombia, el caso del campo algodonero contra México, también tenemos el caso de Río Prada versus España y el caso Okefe versus Irlanda, que hace parte ya este núcleo para el sistema europeo. Aquí entonces debemos tener en cuenta que todo esto nos da una introducción, un análisis general o un panorama frente a qué significan todas estas obligaciones del Estado, qué tiene que hacer un Estado para proteger, cuáles son sus obligaciones, y finalmente todo esto da paso a que posteriormente y a través de la historia se consagren unos sistemas de protección, como lo es el sistema europeo, como lo es el sistema africano, y para nuestro caso, como lo es el sistema interamericano de derechos humanos. Así que a continuación vamos a ver algunos aspectos generales del sistema interamericano, y ya en cuestión de otro de los módulos, en una serie de actividades, vamos a comprender cada uno de sus órganos, cómo funcionan, qué tengo que hacer para acceder, cuáles son los mecanismos de acceso, algunas herramientas o lineamientos como lo es el control de convencionalidad, y en este sentido, pues eso lo vamos a ver más adelante y a través de otro video. Mientras tanto, entonces tenemos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Al respecto, hay que mencionar que cuenta o su base normativa, sus fuentes legales son tres básicamente: la Carta de la OEA, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en 1948 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sus protocolos adicionales que tienen que ver con derechos económicos, sociales y culturales, y lo relativo a la pena de muerte, además de convenciones interamericanas que se pueden denominar sectoriales, e incluso otras declaraciones que hacen parte de todo su cuerpo normativo. En este sentido, entonces debemos señalar que la Carta y la Declaración se aplica a todos los Estados miembros de la OEA, y la Convención Americana particularmente solo se aplica a aquellos estados que la han ratificado. El sistema interamericano tiene varios órganos y mecanismos de protección de derechos humanos, entre los cuales se encuentran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Mujeres. Particularmente vamos a hacer énfasis más adelante en los primeros dos órganos que vimos al respecto. La Comisión Interamericana, entonces, básicamente es un órgano de protección que tiene su fuente también normativa en la Convención, tiene adicionalmente un reglamento que importa para comprender de qué manera funciona, que también lo veremos más adelante. Cuenta con un procedimiento de queja individual, otro de elaboración de informes sobre países o incluso temas. Esto incluye también un procedimiento para visitas in situ o visitas in loco, y puede adoptar medidas cautelares en caso de extrema gravedad de urgencia, y también siguiendo el reglamento de la propia comisión, y además puede
adoptar también una serie de medidas para proteger la vida y la integridad de las personas, aunque esto debe diferenciarse también de las medidas provisionales que pueda adoptar la Corte Interamericana, que lo veremos más adelante. Adicionalmente, tenemos que la Comisión Interamericana está integrada por 7 expertos independientes, los cuales son nombrados por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y son los encargados básicamente de promover el respeto y garantizar esta defensa de los derechos humanos y además investigar los casos de violaciones a estos derechos humanos. La comisión usualmente se reúne 2 veces al año, tiene su sede principal en Washington, D.C., en Estados Unidos, y adicionalmente pues tienen unos periodos en los que sesionan de forma ordinaria y de forma extraordinaria. El organismo cuenta con un mecanismo de queja individual y otro también para la presentación de informes generales de país. Usualmente esos informes son realizados con base en visitas que se hacen en un estado determinado, en los que se denuncian particularmente violaciones a los derechos humanos. Y pues es importante tener en cuenta que este sistema de quejas individuales puede alegarse por una persona o por un grupo de personas, de acuerdo con las normas de la Convención, siguiendo, por supuesto, también el reglamento de la Comisión Interamericana, y también alegarse la vulneración de normas de todo su cuerpo o su corpus juris del sistema, como lo son la declaración, los protocolos y otros instrumentos particulares que hacen parte del sistema interamericano. Adicionalmente, se emite un informe, que esto lo vamos a ver más adelante, del artículo 50, tiene competencia mejor para ello, y adicionalmente debemos tener en cuenta estas visitas in situ que denominábamos anteriormente, que es básicamente cuando la Comisión Interamericana se reúne y recibe información sobre violaciones en un estado investigado, y adicionalmente pues va a verificar la situación o los casos presentados en el lugar del Estado. Por su parte, la Corte Interamericana es un tribunal interamericano, dentro del sistema interamericano, es un órgano de protección regional, si se quiere denominar así, aplica e interpreta la Convención Americana, ya sea en la resolución de casos contenciosos contra estados parte o por medio de la emisión de opiniones consultivas. Está conformada por 7 jueces que son electos por los estados partes de la convención. Los jueces deben ser a su vez ciudadanos de un estado que hace parte miembro de la Organización de Estados Americanos, aunque no necesariamente tienen que ser ciudadanos de un estado parte de la convención, pero sí un estado miembro de la OEA. En este sentido, y bajo la cláusula del artículo 61, solo los estados partes en la convención tienen derecho a introducir casos a la Corte Interamericana, y se puede tener acceso a este procedimiento únicamente contra estados que hayan aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. En este sentido, y aunque lo vamos a ver más adelante, es menester mencionar que hay un tema sobre la aceptación de la jurisdicción de la Corte y qué pasa al respecto, que es algo que se debe tener en cuenta a la hora de entender el procedimiento ante la Corte Interamericana. Y adicionalmente, otro elemento que debemos tener en cuenta, que lo vamos a ver en la parte procedimental, es que un caso debe pasar primero por el procedimiento de queja individual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en este sentido, también debemos tener en cuenta que hay un sistema amplio de reparaciones dentro del sistema interamericano, que tal vez incluso es uno de los más avanzados, y que por supuesto pues se debe tener como referencia para los casos de vulneraciones y cómo tratar de devolver a un sujeto a la situación anterior en donde se encontraba. Entonces es importante comprender todo el tema del derecho internacional público, es importante además
comprender de dónde vienen estas obligaciones del Estado y adicionalmente entender que hay una serie de sistemas de protección que garantizan el ejercicio pleno y libre de los derechos humanos y que por tanto para nuestro caso objeto de estudio será el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que como vimos tiene algunos órganos, que también tiene unas fuentes normativas, que hace parte o nace a través de la consolidación de la Organización de Estados Americanos y que al día de hoy pues funciona en temas de reparación de manera amplia, en temas de medidas excepcionales también de manera amplia y por lo tanto pues se debe comprender cuál es su función para la protección de los derechos humanos. En el otro módulo entonces vamos a acercarnos en los procedimientos de cada uno de estos órganos, Comisión Interamericana y Corte Interamericana.